no se veía, Señor. Tú, Señor, el que haces todas las cosas nuevas en nosotros. Como está escrito en tu palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Señor. Damos gracias por toda la obra que tú estás haciendo y de hacernos nuevos para ti, mi Jesús. Nuevos, bendito Dios de los cielos, para adorarte, para bendecirte y para exaltar tu nombre, Señor. Nuevos para amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de honrarte con nuestro dar, porque tú eres el que pone, Señor, esa convicción en nuestro corazón de honrarte con aquello que hemos recibido de tu mano, Señor. Tú eres, Señor, el que has provisto todos los recursos que sustentan nuestras vidas, Señor. Como dice tu palabra, tú eres el que nos has dado bendición en todas las áreas. Señor, permite, Señor, que podamos reconocer en nuestro corazón que todo lo que tenemos proviene de tu mano, Señor, y cómo negarnos a honrarte con aquello que tú mismo nos has dado para darte gracias, Señor. Gracias por ser fiel en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras vidas. Gracias por la alegría, como dice tu palabra, de dar, porque tú amas al dador alegre. Gracias, Señor, por permitirnos orar los unos por los otros. Señor, porque nos necesitamos. En esta noche nos unimos para orar por la vida de Carlos, colocar su salud, la salud de su mamita en tus manos, y rogar, Señor, que en tu infinita misericordia, Señor, pongas tu preciosa mano sobre ellos. Tu palabra dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Y hacemos una oración confiando en ti y rogando que en sus vidas se haga tu perfecta voluntad, Señor. Tú eres el que nos sana, tú eres el que obras en nuestras vidas. Por tu misericordia, obra en él, y por tu misericordia ponemos todas estas hermosas vidas, Señor, que estén, Señor, pasando esta aflicción en su salud. Rogamos que en tu misericordia les levantes, pongas tu manito, Señor, sobre sus cuerpos y nos permita, Señor, conocer que tú eres el Dios que sustenta todas nuestras vidas, Señor. Bendice tu palabra en esta noche y permítenos ser edificados a través de ella y ser fortalecidos en nuestro ser interior por tu consejo, por tu sabiduría. Permite, Señor, que podamos no solamente oír, sino que nos des la gracia de entender, Señor. Porque el que oyó y entendió, ese es el que lleva fruto, dice tu palabra, Señor. Gracias por tu maravillosa misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Dios los bendiga, qué bueno verles en esta preciosa noche, hermosa, hermosa, que nos permite reunirnos para perseverar. Porque Dios permanentemente está inquietando nuestro corazón a que le busquemos. Y permanentemente el Señor prepara escenario para que nosotros lo miremos a Él, para que toda nuestra atención pueda estar puesta en Él. Como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y Dios es el único que nos puede dar esos ojos para mirarlo. Porque yo puedo abrir la palabra, sacar mucha información de ella y aún no tener ni idea de quién es Dios. Porque no conozco a Dios,
por cuántas explicaciones puedo tener de un versículo, sino porque Él se vaya mostrando a mi vida, Él se vaya revelando a mi corazón. Y en los tiempos en los que estamos viviendo, necesitamos entender que son tiempos en los que la iglesia necesita una confianza especial en el Señor, una confianza especial en Dios. Pero para poder confiar en Él necesitamos oír al Señor. Y a veces nosotros podemos pensar que el creer y el confiar en el Señor, el tener fe en Dios, es algo que yo puedo producir con mi esfuerzo o con mi capacidad. Y puedo esforzarme en creer, y puedo esforzarme en tratar de tener confianza en el Señor. Pero veíamos la semana anterior el ejemplo de las ramas que están pegadas de la vid. El Señor expresa todo pámpano, y un pámpano es una rama. Y dice que las ramas no pueden dar fruto por sí mismas si no permanecen pegadas a la vid, al árbol. O sea que una rama por sí misma no tiene la capacidad de dar fruto, ¿cierto? Necesita estar pegada, y al estar pegada por su interior corre la savia que hace que el fruto brote y se evidencie la naturaleza del árbol. Nosotros que no conocemos muchas cosas del campo, por lo menos yo, ¿cierto? Si me preguntan de muchos árboles, no los puedo identificar, excepto cuando veo el fruto. Cuando veo qué fruto tiene, entonces con facilidad sí conozco el fruto, porque también le pueden mostrar a uno un árbol de un fruto que uno no conoce, por lo tanto uno, aún viendo el fruto, queda perdido. Y entonces cuando hablamos de la confianza en el Señor, como dice la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. El asunto es que la iglesia tiene el deseo de confiar en el Señor, pero no tiene el deseo de intimar con el Señor. Y entonces termina haciendo mucho esfuerzo para creer y confiar, y por eso a veces se desbarata toda nuestra confianza frente a las situaciones que nos aparecen en la vida, porque necesariamente la fe es un fruto, la fe también es un don. La Biblia, cuando habla del fruto del Espíritu, dentro del fruto del Espíritu, habla de la fe, ¿cierto? Algo que produce el Espíritu dentro de ¿quién? Dentro de nosotros. Y ahí en Juan 15 dice que el pámpano no puede dar fruto, sino que permanece unido a la vid. Si no está pegado, si no vamos viviendo una relación con el Señor, entonces nuestra confianza termina siendo todo el esfuerzo que nosotros hacemos para creer que sí estamos descansando en el Señor, pero llenos de inseguridades y de lucha y de desconfianza en nuestro interior, y sobre todo no entendiendo las circunstancias que rodean nuestras vidas. Porque no es fácil decir a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que Dios es Señor del día tranquilo, pero Dios también es Señor del día agitado en nuestras vidas. Y muchas veces ese día agitado Dios lo preparó para poder trabajar en mi corazón. Porque hay cosas que son necesarias en nuestras vidas y en nuestros corazones, en eso que Dios va quebrando en mí para que fluya la vida de Él dentro de mi corazón. El pámpano, para llevar fruto, necesita estar, ¿es qué? Pegado. Porque si no está pegado, realmente lo que yo tengo para dar se agota con demasiada facilidad. Sencillo como esto: tenga paciencia en sus fuerzas. Y
y se vuelve algo imposible. Y sí que la necesitamos en nuestro diario vivir, pero eso es un fruto del Espíritu que viene por estar adheridos, pegados. Un fruto por el que yo tengo que hacer fuerza cuando no estoy pegado, ¿cierto? Les colocaba hace poquito un ejemplo. Usted ve que el campesino planta un arbolito, pero el campesino está pendiente de que esté deshierbado, de que esté abonado y de que tenga agua. Pero usted nunca ve al campesino frente al arbolito haciendo fuerza para que den naranjas. No, él sabe que si el arbolito está bien sembrado y bien abonado y con buen riego, de manera natural va a dar ¿qué? Va a dar fruto. Un árbol bien alimentado, ¿qué clase de frutos va a dar? Árboles muy buenos, pero no, el árbol no hizo ningún fruto, simplemente tuvo que ser conductor. Conductor. Dejar ver el fruto que expresa la naturaleza del árbol. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando de cosas que pertenecen a la naturaleza de Dios. Amén. Y que Dios desea dejar ver eso en nuestras vidas, pero tiene que haber una conexión. Porque si yo trato de ser paciente en mis fuerzas, pues en un muy corto lapso de tiempo se brota la impaciencia. Si trato de ser benigno con alguien en mis fuerzas, en muy poco se desnuda que no tengo la capacidad de dar eso, porque la fuente mía se agota con mucha facilidad. Pero cuando venimos a la fuente inagotable que es el Señor dice que el que beba de su agua no volverá a tener sed, porque será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, todo lo que proviene de Dios, ¿cuándo se agota? Jamás. Porque todo lo que proviene de Dios es inagotable. No termina, no deja de ser, no para. Todo lo que proviene de Dios. Entonces, cuando ese fruto del Espíritu, de la paciencia, proviene de Dios, ¿cuándo se me va a acabar la paciencia? Jamás, porque proviene de Dios y lo de Dios no se agota. Pero mi tarea es estar pegado, alimentándome de Dios, que mi vida se llene de Dios. Por eso Dios prepara escenarios para que yo me encuentre con ¿quién? Para que yo me encuentre con Él, para que yo me encuentre con su corazón. Pero encontramos hoy en día algo, y es que algo muy marcado en la iglesia de hoy es que su relación íntima con el Señor es muy pobre, y en muchos casos muy religiosa. Porque hay personas que dicen, yo sí oro, pero han orado, pero jamás han entrado en contacto con Dios, aunque han orado. Hay otros que han leído mucho la palabra. Hay gente que uno dice, que le dicen a uno, yo ya me he leído 5 veces, 6 veces la Biblia completa. Pero aunque han leído la Biblia tantas veces, aún no han entrado en contacto con el Señor. Entonces se necesita más que una simple oración, se necesita más que una simple relación con un libro, que Dios nos dé la gracia de entrar en contacto con Él. Cuando Lázaro entró en contacto con el Señor, la muerte de Lázaro salió y la vida de Dios le impregnó. Por eso en unos pocos segundos el que estaba muerto y hedía, ahora está afuera y vivo, lleno de vida. ¿Cuánto tuvo que hacer, cuánta fuerza hizo Lázaro para volver a la vida? Ninguna. Fue el poder de Dios. Y está vivo porque el poder de Dios tocó su vida, tocó su corazón y tocó todo su ser. Pero hoy vemos que la iglesia cultiva muchas cosas, pero no cultiva una relación de intimidad. ¿Con quién? Con el Señor. Y esto coloca a la iglesia en un peligro de desfallecer con muchísima facilidad frente a cualquier situación que aparezca en nuestro camino y en nuestra vida. Vaya conmigo por favor a Oseas entonces, libro de Oseas, capítulo número 4. Oseas, capítulo número 4, versículo número 6. Recuerda,
que esa relación superficial, que no está cimentada verdaderamente en el Señor, hace de la vida de la iglesia una vida demasiado pobre y demasiado frágil, con demasiada facilidad de ser engañados, con demasiada facilidad de poner la mirada en lo que no es Dios, aún mirando la palabra. Y dice Oseas en el capítulo número 4, Oseas, aquí en otro, abrí otro. Oseas capítulo 4 dice: mi pueblo mi pueblo fue ¿qué? Destruido, ¿cierto? O sea, habla de algo que aconteció dentro del corazón. Y el Señor muestra una razón, porque ¿qué le faltó? Conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Sin continuar leyendo el verso 6, ahí en el mismo capítulo lo explica, para que no sea como tratando de acomodar una situación, sino entendiendo de qué Dios verdaderamente está hablando. Vaya el verso 1 del capítulo 4. 4:1 ahí de Oseas. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel. ¿Por qué el Señor contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, cuando vamos al verso 6, ¿de cuál conocimiento viene hablando el Señor? Mi pueblo se perdió. Mi pueblo fue destruido porque no conoció a Dios. No conoció al Señor. No supo quién era Dios, ¿cierto? Y dice acá: por cuanto desechaste el conocimiento. Y nos deja ver esa palabra desechaste, ¿cierto? Es como desprecio, o sea, tuviste la oportunidad, pero despreciaste la oportunidad que yo te di. O sea, tú tienes la oportunidad de conocerme, pero has desechado esa oportunidad. La has tenido en poco. No ha sido para ti importante. Dice, por cuanto desechaste el conocer a Dios, entonces dice, yo te echaré ¿de quién? Del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. Y cuando nosotros miramos esta porción nos damos cuenta que el conocimiento de Dios no es información. No es una simple memorización de versículos. Hay gente que sabe muchos versículos. No es simplemente tener la Biblia rayada con todos los colores por todos lados. No es simplemente tener una agenda llena de apuntes. No es tener una cartilla de guía, porque nos gusta mucho eso. Deme una cartilla que me guíe como estudio del Señor. Y termino siguiendo todos los modelos del hombre, pero no aprendo del Señor. Y una de las cosas que el Señor me ha permitido aprender en los años que me ha permitido estar en sus caminos, es que por falta de uno buscar al Señor, uno empezó fue a repetir los modelos que vio en la iglesia, que se hacía en la iglesia, y uno empezar a repetir lo que se hacía en la iglesia, pero jamás nos preguntamos si lo que se hacía en la iglesia estaba acorde con el corazón de Dios, con el corazón del Señor. Cuando arranqué ya como pastor encargado de una iglesia que el Señor nos colocó ahí, ¿sí? Yo arranqué con un anhelo muy diferente al que nosotros tenemos ahora. Y bendito sea Dios que desbarató todo ese arsenal que yo traía en mi corazón, ¿sí?
lo desbarató para ir colocándome en el lugar correcto. Pero todo ese pensamiento con el que venía fue el que aprendí y era el que yo quería replicar y era el que quería ver, ¿cierto? De las primeras cosas, nosotros hicimos dibujo de cómo queríamos la iglesia. Don Eduardo estuvo ahí conmigo haciendo el dibujo, lo hicimos empezando la iglesia, y entonces hicimos como un coliseo. Al coliseo le hicimos cafetería, le hicimos biblioteca, que tienda de ropa para vender cosas cristianas, que salón de té, que para cuando la gente no tuviera que hacer nada viniera al salón de té. Eso teníamos, la iglesia vuelta era un centro comercial. Y ese era el sueño. Yo hace poquito abrí una hoja por allá y me encontré el mapita que habíamos hecho, lo teníamos grande y fuimos a ver lotes y bueno, con unos deseos de una cantidad de cosas impresionantes, ¿cierto? Pero que después Dios con tanto amor vino y nos fue como enderezando en el camino, pero nos fue enderezando en el camino cuando fue hablando al corazón y nos fue llevando a la palabra y nos fue enseñando Él. Entonces ya no era lo que el pastor decía, sino lo que el Señor decía. Amén. Y muchas veces la voz del pastor no coincidía con la voz del Señor. Y entonces eso fue colocando una decisión en el corazón. ¿A quién debo escuchar primero? ¿A lo que dice el hombre o a lo que dice Dios? Porque aún Pedro dejó ver, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces el conocimiento de Dios nos va llevando en otra dirección, porque la gente hoy sabe de muchas cosas. Hay cantidad de gente que sirve al Señor y sabe de estrategias, sabe de cómo manejar gente, sabe cómo mover jóvenes, sabe cómo hacer convenciones, sabe cómo hacer reuniones, sabe cómo mover logística, pero no sabe cómo late el corazón de Dios. Pero sabe muchas cosas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? Le faltó conocimiento. El conocimiento viene por una relación íntima con el Señor, por una relación profunda, con una experiencia de comunión con el Señor. Va un momentico ahí conmigo a Primera de Samuel. ¿Qué dijo el Señor? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré ¿de dónde? Del sacerdocio. Y ahí en Primera de Samuel, el Señor nos deja ver un asunto bien tremendo respecto a unos que se consideraban servidores del Señor, porque tenían un ministerio por herencia, los hijos de Elí. Pero mire cómo servían los hijos de Elí. Dice el 2:12, los hijos de Elí eran hombres, y mire lo tremendo que el Señor no se refiera a estos sacerdotes como creyentes, sino como hombres impíos. Y dicen por qué era su condición, y no tenían conocimiento de quién, y no tenían conocimiento de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Cumplió el Señor esta palabra de por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. ¿Qué le dijo el Señor a Elí? ¿Cierto? Lo llamó y le dijo, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Por qué no nos has estorbado? No nos has estorbado. Yo había pensado que tú y tu descendencia me sirvieran para siempre, pero de pronto el Señor le dice, pero ya no va a ser así. Ya no va a ser así. Y el Señor coloca una sentencia muy fuerte a unos que asumieron una posición en tantas cosas, pero no asumieron una actitud para conocer al Señor. Porque es más, el Señor le dice, y de tu generación nadie pasará de cierta edad. O sea que necesariamente todos llegaban a cierta edad y morían jóvenes, no pasaban de esa edad. Iban a terminar mendigando ministerio, porque dice que llegarían muchos de sus descendientes que vendrían y decían, póngame aunque sea barrer, póngame aunque sea cualquier cosa. Terminaron mendigando por el desprecio que tuvieron
dentro de su corazón, porque desecharon el mayor de los privilegios, y es conocer a quién. Al Señor. Conocer al Señor. Pero qué diferente lo que vemos en la otra contraparte, porque en la misma historia Dios nos deja ver el lado del desprecio, pero también nos deja ver el lado del que va entrando por la gracia de Dios en ese contacto precioso con el Señor. Y la primera fue Ana, porque Ana está en una condición que hemos estudiado, de amargura, de que nada la tenía contenta. Subía a la casa de Dios, pero subía con amargura en su corazón, hasta que Dios prepara un día encontrarse con ella, porque sabemos que siempre el que nos ha salido al encuentro es el Señor. Dios siempre es el que se ha puesto en nuestro camino y el que ha preparado escenarios para manifestarse a nuestras vidas. Y el Señor se manifiesta a Ana ese día que Ana está derramando su corazón como tal vez nunca lo había hecho. Dios le da esa gracia de ese momento tan especial. Y el asunto es que mire la diferencia entre un momento emocional y uno espiritual. El momento emocional puede hacer que llores, que pienses, que desees, y después sales y se te borró el cassette. Ahí quedó todo. Pero Ana está allí, habló con el Señor, pero hay algo que después de que ella sale de ahí, primero sale con una respuesta de Dios. Se da cuenta que lo que ella necesita no es un hijo, sino la vida de Dios. Porque después de que salió ahí sin tener hijo, ahora está adorando al Señor, adorando al Señor. Y después se va a la casa y Dios le da una recompensa, permite que quede embarazada. Pero mire lo tremendo, no era un momento emocional, porque ella no se olvidó de que estaba orando. Porque después llega el momento donde van a volver al templo y ella le dice, no, yo todavía no voy a ir hasta que no destete al muchacho, porque el día que vaya lo voy a dejar allá. Lo voy a dejar allá. Y mire lo tremendo de un corazón que va llenando el corazón. Yo no le estoy diciendo que un corazón lleno de Dios no pueda llorar, o no pueda en algún momento sentir tristeza. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es qué diferente son las lágrimas de alguien al que Dios le va llenando el corazón. Porque mire la historia, viene Ana, tiene un niño pequeño, y ella viene al templo a ofrecer un sacrificio, pero viene a dejarlo en el templo. Y yo he visto familias enteras que se pegan unas lloradas, porque el hijo se va de la casa a vivir al frente, se va a vivir al frente, tiene 30 años, está cansada de cargarlo, se va a vivir al frente, y qué llorada, siendo que va a seguir viniendo a comer aquí, a traer la ropa, a lavar acá, y simplemente va a dormir al frente. Y qué llorada, y qué desconsuelo, y qué tristeza, y qué desboronada, porque se fue el chino a vivir al frente. Y ahora Ana viene a dejar un niño en el altar al que no va a seguir viendo sino una vez cada año cuando suba a adorar. Y cuando Ana lo deja ahí, váyale ahí conmigo en el versículo número 27. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor, todos los días que viva será del Señor. Lo está entregando en el templo. Y allí que adoró. Y leímos esta porción la semana pasada. Y empieza Ana a cantarle al Señor. Mi corazón, 2:1, se regocija en el Señor. En lugar, puede tener lágrimas, puede estar su corazón triste, pero ella sabe que la plenitud de su corazón es ¿quién? El Señor. Mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Y está ahí. Mire cómo está levantando su corazón cuando está dejando a su hijo en el ¿qué? En el templo. Cuando debiera haberse convertido en la escena más trágica de la vida de Ana, Ana tiene un deleite supremo en el Señor. Mire, un encuentro con el Señor. Pero Ana no está haciendo fuerza, porque el fruto de Dios no viene por fuerza, viene por relación, por comunión, por intimidad con el Señor.
Pase ahí al capítulo número 2, al versículo número 18. ¿Cómo llamaba el niño que dejó? Samuel. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino, estaba vestido como sacerdote. Y le hacía a su madre, ¿cómo llamaba su madre? Ana, una túnica pequeña y se la traía cada cuanto visitaba al niño. Y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio, ¿qué? Acostumbrar. Qué hermoso. Ese encuentro, cómo cambió la vida de Ana. Pero mire lo hermoso. Un encuentro que cambió la vida de Ana, pero mire lo hermoso. Ese encuentro también trajo una recompensa del Señor. Porque siga leyendo acá. Dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, el Señor te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió al Señor, y se volvieron a su casa. Y visitó, ¿quién? El Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de quién. Qué hermoso como el Señor la premia. Pero fíjese que ella no buscaba a Dios para ver qué premio le daba, porque a veces esa es la concepción que tenemos, que yo busco al Señor a ver qué me va a dar a cambio, o a ver qué me va a ver qué me va a otorgar. Y vemos aquí algo muy especial, que la comunión con el Señor trajo una transformación, y además de esa transformación, Dios la recompensó. Pero ella no buscó a Dios por la recompensa, pero entregó su corazón, y Dios, que es tan maravilloso, terminó recompensándola. ¿En quién? Recompensándola en su vida y en su corazón. Dios obró de una manera sobrenatural en Ana, en su corazón, y luego la recompensó. Qué hermoso. Ya ese corazón estaba cautivo ¿por quién? Estaba cautivo por el Señor. Mire lo hermoso. ¿Qué nos da la comunión? La comunión va a dar a luz confianza en nuestro corazón para con el Señor, para con Dios. Vaya conmigo al Salmo 62:5. Libro de Salmos, en el capítulo número 62, versículo número 5. Mire lo hermoso. Alma mía, en Dios solamente que, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Verso número 8. Y habla de algo. Esperad en Él, ¿cada cuándo? En todo tiempo. Y ese todo tiempo incluye todas las circunstancias. Oh pueblos, pero ¿cómo esperamos en el Señor? Ahí dice, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es ¿qué? Dios es nuestro refugio. ¿Qué aprendió David? A correr a los brazos de Dios en todo tiempo, a derramar su corazón, que fue lo que ya vimos con Ana. ¿Qué hizo Ana? Dios le permitió derramar su corazón, se encontró con el Señor, y qué hermosa toda la transformación que Dios hace en la vida de Ana. ¿Cuántas situaciones vivió David? Vivió muchas situaciones.
La familia de David fue un caos. Sus hijos fueron un caos. Pero ¿dónde era el lugar al que recorría David? ¿A dónde corría? ¿Quién era el refugio? ¿Quién era el escondedero? Segunda de Samuel, ahí conmigo, al capítulo 22, para que miremos eso. Segunda de Samuel, capítulo número 22, versículo número 7. Segunda de Samuel, capítulo número 22, versículo número 7. Mire lo hermoso. Apague ese celular, por favor. 22:7 dice: en mi angustia, ¿a quién se pegó? Al Señor. Invoqué al Señor. ¿Y clamé a quién? Y clamé a Dios, a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor, ¿qué hizo? Llegó a sus oídos. Pero mire lo tremendo de esto. Le damos otro versículo y ya vamos a mirar algo respecto a la oración. Vaya conmigo ahí al verso número 29. Dice: tú eres mi lámpara, oh Señor. Mi Dios alumbrará ¿qué? Mis tinieblas. ¿Sí? Había una confianza en el corazón de David, pero una confianza que no se había generado porque David fuera un duro, sino porque David había aprendido a permanecer en una relación con Dios. Y esa relación traía un fruto, fe, por el que no había que hacer fuerza, venía como consecuencia. En una porción de la escritura dice David: 7 veces al día alabo al Señor. Hay otra porción donde dice: al mediodía, en la mañana y en la noche oro al Señor. Entonces, ¿cómo era la relación de David con el Señor? ¿Cierto? Era una relación permanente, por lo tanto eso iba produciendo un fruto dentro de su corazón. Dice en el verso 7: en mi angustia invoqué ¿a quién? Invoqué al Señor. Con ese pensamiento vaya conmigo a Mateo 6. Que Mateo 6 nos habla de la oración. Y nos habla de la oración, pero tenemos que entenderla en el sentido correcto. Dice en el 6:6 de Mateo: mas tú, ¿qué? Cuando oras, entra ¿dónde? En tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Y entonces mi pensamiento es que si Dios me va a recompensar en público, es que yo le dije algo a Dios en el secreto y que yo salgo y Dios va a hacer lo que yo le dije allá. Eso es lo que muchas veces nosotros consideramos, y no es así. El que te recompensará en público es que puedo salir del lugar secreto y tal vez las cosas afuera no van a cambiar, pero habrá sucedido algo en el lugar secreto que se ha cambiado mi corazón para ver esa circunstancia que es diferente. O sea, la recompensa no tiene que ver, ay, es que yo le pedí al Señor y el Señor no me ha dado lo que le pedí, que es que Él recompensa en público. No, la recompensa no tiene que ver, porque es que nosotros tenemos muchas veces la concepción de que la oración es entrar a decirle a Dios lo que tiene que hacer, es entrar a indicarle a Dios, ¿cierto? Yo entro y le indico a Dios qué es lo que debe de hacer, y yo salgo a ver si Dios sí va a hacer afuera lo que yo le indiqué.
Y cuando no lo veo, entonces empiezo a desanimarme en mi corazón. Pero eso es una concepción errónea que yo tengo dentro de quién. Dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Porque cuando salga, lo que va a ocurrir es algo dentro de mi corazón. Si Dios añade una respuesta, amén. Pero lo más importante es lo que Dios hace dentro de quién. Dentro de mi corazón. No olvide esto. Uno dice, si yo tuviera dinero estaría tranquilo. Y hay gente que tiene los bolsillos llenos de dinero y no tiene sosiego. Entonces, no es dinero lo que necesitamos. Lo que necesitamos es conocer a Dios para confiar en Él. Para poder entender que Él tiene un control absoluto ¿de qué? De todas las cosas. Mi recompensa no es recibir lo que pedí, es recibir la vida de Dios en mi corazón. Esa es la recompensa que yo tengo en el lugar secreto. ¿Qué recibió Ana cuando se postró allá y derramó su corazón delante de Dios? La vida del quién, la vida del Señor. Esa es nuestra recompensa. Así que la oración tiene que tener un orden. Y a mí me gustó una frase que hace mucho tiempo escuché y siempre la recuerdo. Que la oración no es para insistir hasta que Dios me escuche. La oración es para insistir hasta que yo escuche a Dios. Porque yo entro y empiezo a orar. Y si yo le digo, ay Señor, me van a embargar la casa. Y el Señor dice, me parece bien. ¿Cómo debería de salir del lugar secreto? Porque es que el plan de Dios es lo mejor para mí. El plan de Dios es lo mejor para mí. Lo que pasa es que con qué pensamiento estoy concibiendo buscar al Señor. Nuevamente, porque yo entro y yo no espero que Dios me diga eso. Yo espero que Dios me diga otra cosa. Yo espero que Dios me diga que va a cambiar. Yo espero entrar al lugar secreto y orar porque Dios sane a alguien cercano al que amo mucho, pero yo no espero que en el lugar secreto el Señor me diga, no, pero vas a morir. ¿Sí o no? O sea, si Dios decidió que esa persona se va a ir, es el mejor plan, porque los planes de Dios son ¿qué? Por eso entonces yo no tengo que entrar a que Dios haga lo que yo quiero, sino a escuchar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y eso es lo que va a librar mi corazón ¿de qué? De angustia. Porque Dios tiene un control absoluto de todo, pero eso muchas veces solamente lo tengo en un pensamiento, no como una certeza dentro de mi corazón y dentro de mi vida. ¿Recuerdan un escenario donde Pablo va en un barco y el barco ha tenido problemas, llevan una cantidad de días que están como naufragando, llevan muchos días sin comer, y de pronto sube Pablo y le dice, estén tranquilos, pero la tormenta sigue igual, sigue el día igual de oscuro, la situación sigue igual, pero él sale y dice, estén tranquilos, esta noche estuvo conmigo el ángel del Señor y me dijo que ninguno va a perecer. Así siga lloviendo y tronando y el mar siga amenazando, Dios ya me dijo qué iba a hacer, punto. Y el mar no se puede embravecer más allá de la orden que Dios le dé. Porque Dios es el que agita el mar y Dios es el que aquieta el mar. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar ¿qué? Le obedecen. Pero ¿dónde se va a cimentar esa confianza? Es en intimidad, en encontrarnos para que venga un fruto verdadero de fe en nuestro corazón y en nuestras vidas. Miremos algún ejemplo dentro de la palabra. Nosotros creemos que Dios hace cosas sobrenaturales, que Dios es poderoso para hacer cosas extraordinarias. Amén. Pero las cosas que son su voluntad, no las que son el antojo tuyo. Porque a veces ahí es donde se nos tuerce todo, ¿cierto? Porque yo pienso que Dios es soberano, ¿cierto? ¿Por qué la gente quería seguir a Jesús al principio? Maravilloso. Con 5 panes y 2 peces comimos un montonón de gente. ¡Qué belleza! Mañana madrugar
a que vuelva y aquí le trajimos este arrocito para que lo multiplique, Señor. Y el Señor les dice, sí, ustedes me quieren buscar, es porque comieron y se saciaron, pero no porque me vieron como Dios, no porque no reconocieron quién era yo. Me buscan por las señales, pero no se han dado cuenta qué es lo que la señal está diciendo, que yo no soy uno más en esta tierra. Y en lugar de él quedarse en medio de ellos porque lo querían seguir de esa manera, dice que se escabulló de en medio de ellos, porque lo estaban buscando de una manera. Él hace maravillas, pero ellos pensaron, qué bueno tener quien nos haga lo que nosotros queremos. Y de eso no se trata la vida cristiana, es totalmente lo contrario. Vaya conmigo a Primera de Reyes, por favor, 17. Y miramos aquí un ejemplo hermoso. Dios hace cosas sobrenaturales y poderosas en todas las circunstancias. Lo sobrenatural solo es por intervención de Dios. Se sale de lo racional. Lo que pasa es que como Dios piensa orar, muchas veces no coincide como tú esperas que Dios obre. En Primera de Reyes, en el capítulo número 17, vaya conmigo al versículo número 3. Ha ocurrido algo. El Señor le ha hablado a Elías y el profeta Elías ha levantado una oración. Y la oración es que no vuelva a llover. Que no vuelva a llover. Viene una sequía sobre el territorio. Eso significa que esa oración por la que Elías levantó que no lloviera, es una oración que va a durar ahí 3 años y medio, porque durante 3 años y medio no volvió a llover. Y aparece esa situación, pero mire lo que dice en el verso número 3. ¿Qué le dice el Señor al que oró? Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de ¿quién? De Querid. Yo le pregunto, ¿quién querría a una persona que oró para que venga una crisis? ¿Sí o no? ¿Por qué lo escondería el Señor? Porque más de uno estaría buscando para matarlo, porque por causa de él vendrían todas esas situaciones. Pero él, ¿qué estaba haciendo? Lo que el Señor le indicó. Entonces le dice el Señor mismo, escóndete en el arroyo de Querid, que está al frente al Jordán. ¿Sí o no? ¿Qué hace uno por ahí escondido? Uno pudiera pensar qué pasaría en esa situación, pero mire como el Señor le habla en el verso 4. Beberás del arroyo. Y mire, es el Señor el que está diciendo lo que va a hacer, no Elías el que le está indicando al Señor. Amén. Dios le dice a él, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. ¿Se da cuenta que yo tengo que orar es hasta que yo escuche al Señor? El Señor dijo, vaya, escóndase, que yo le voy a mandar la comida. ¿Y con quién? Si alguien se da cuenta que yo estoy aquí escondido y me zafea, dijo, no, lo voy a mandar con los que no pueden hablar, con los cuervos. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía. Así no era como yo lo pensé, pero era como era el plan de quién, como era el plan del Señor. Esto no es un asunto sobrenatural del cuidado de Dios, una manifestación hermosa del Señor. Fue Dios el que ordenó a esos cuervos que le alimentaran a quién. Yo mandaré a los cuervos que te den de comer, que te den de comer. Una cosa asombrosa y extraordinaria. Y sigue Elías, porque llega el momento donde el Señor dice, pero lo voy a cambiar de casa, porque como nosotros nos acomodamos, a nosotros nos vamos acomodando en una situación. Entonces la forma de Dios es así, y me voy acomodando.
Y el Señor de pronto le dice, ya llegó el momento de salir del arroyo, porque el Señor también ordenó que el arroyo se secara. Y le dijo, váyase que ya tengo quien lo va a cuidar. Y usted va feliz, feliz. Dios me dijo que ya tiene preparado donde me van a cuidar. Y usted llega y los dos que lo van a cuidar están preparándose para morirse. Porque llega y la viejita dice, Elías llega y dice, bendito sea Dios, me mandó para acá, ¿qué hay de comer? Y la ancianita de la casa dice, nos queda un poquito de harina, un poquito de aceite, nos lo íbamos a comer y a dejarnos morir. Nos lo íbamos a preparar a comer y nos íbamos a dejar morir. Era lo último que tenía, ¿sí o no? Y llegaron uno y bastante gracia. Salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿cierto? Pero cuando no hay intimidad con el Señor, no nos damos cuenta que no es a mi manera, es a la manera de Dios, y Dios es fiel. Y él entra, ya escuchó a la señora, y fuera eso le dice a la señora, bueno, pero prepáreme a mí primero una tortica. La señora entró y la preparó, y mire lo que dice aquí en el verso 17-13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti, verso 14, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja, ¿quién dijo? Fue lo que estaba pasando ahí, fue lo que Elías le indicó al Señor. No, lo que Elías escuchó del Señor. El Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor haga, o sea, el día que empiece a llover, este milagrito va a cesar. Pero vamos a ver la fidelidad de quién. Y en algunos comentarios bíblicos se deduce que más o menos el tiempo que duraron comiendo de esas dos coquitas fueron 9 meses. 9 meses comiendo ¿qué? Ahora le pregunto, si Dios dijo que esa harinita se iba a multiplicar, o sea, qué angustia, qué afán. Y qué hermoso, ¿cómo vivieron? Ahí uno no encuentra que durante 9 meses ellos se levantaban y decían, otra vez a la misma harina, otra vez la misma torta cocida. No, felices. Dios lo habló y ahí es donde descansa ¿qué? Mi corazón, y descansa mi vida. Pero cuando no hay una relación con el Señor, pues no escuchamos al Señor y lo único que hacemos es levantarnos en rebelión, porque demandamos una gran cantidad de cosas y no percibimos el cuidado de Dios a la manera que Dios ¿qué? Lo tiene dispuesto. Este día le pasaron cosas muy bonitas. Pase ahí adelantico al capítulo número 19, verso 4. Dios pasa los 3 años y medio. Él sube al Monte Carmelo, pasa la historia del Monte Carmelo, donde el Señor hizo descender fuego del cielo, consumió lo que había allí. Se levanta una mujer y le hace una amenaza. Aún el Señor me añada que lo voy a matar. Aún así el Señor me añada, lo voy a matar. Y él salió corriendo a esconderse, asustado. Y dice en el verso 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se fue para un lugar, está cansado. ¿Se imagina después de una caminata en el desierto de un día? ¿Cierto? ¿Cómo llega allá? Se metió, fue en una cueva, y dice en el verso 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y está ahí dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y mire lo hermoso. ¿Qué fue lo que comió Elías 9 meses en la casa de la viuda? Tortas asadas al rescoldo. ¿Sí o no?
Y ahora llega un ángel y miren lo que le trajo. Verso número 6. El verso número 6, lo que le trajo el ángel de comida. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida. ¿Sí o no? Miren lo hermoso. Sí, ¿quién le preparó esa comida? El Señor mismo. Ya es suficiente para que sea espectacular. Así sea la misma que me dio ayer. Una torta preparada, aquí dice ascuas, pero rescoldo le decían al carbón cuando se está apagando, por lo menos así le dicen en el Tolima. Y dice, entonces miró ya aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y volvió, comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Cómo estaba el hombre? Agotado. Y volvió el ángel del Señor. ¿Quién era? Jesús mismo era el que lo estaba viniendo a alimentar. La segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come. Ya saben que era la comida. Porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida. Miren lo hermoso. Dios es tan poderoso que a esa tortica le puso todos los nutrientes que necesitaba Elías, ¿cierto? Y entonces uno dice, tremendo todo esto, pero en lo que estamos viendo era todo lo que Dios había planeado, todo lo que Dios tenía dispuesto, y qué diferente ver hacia el Señor. Pero para verlo así, tiene que haber una relación de intimidad, para que venga ese fruto de confianza en ¿quién? De confianza en el Señor. Porque mire lo hermoso, uno dice, ¿será posible que Dios se manifieste de una manera sobrenatural? Sí, pero conforme al plan de Él. Entonces, lo que yo necesito es que Dios me haga sensible a cuál es su plan. Dios tiene las maneras como más irracionales para nosotros de hacer las cosas. Israel estaba sufriendo. Había un grupo de gente que se llamaban los madianitas y los tenían arrinconados. Ellos vivían en cuevas. Y los madianitas, los israelitas sembraban, y cuando los madianitas veían que llegaba la cosecha, llegaban a llevárseles la cosecha. Y de pronto Dios decide hablarle a un hombre, venir a un encuentro de un hombre, Gedeón. Y hay una gran necesidad de que Gedeón escuche qué es lo que Dios quiere hacer. Porque hay una necesidad de libertad, pero lo tiene que hacer es ¿quién? El Señor. ¿Y cómo uno puede planear una cosa y Dios desbaratarle lo que uno planeó? Amén. Para dejarnos ver que es Él, su poder, y enseñarnos a confiar en Él. Porque Gedeón se prepara y sale con un ejército de 32,000. Y cuando llegó donde era la batalla, el Señor ya le había quitado 31,700. Arrancó con 32,000 y el Señor le dijo, todo esto sobra. Y lo dejó con 300. Y el Señor hace cosas tremendas. El Señor le va a decir a Gedeón que va a entregar a los madianitas en manos de él. Pero le dice, pero ¿sabe quién le va a confirmar lo que yo le estoy diciendo? Los madianitas. Así que a la medianoche baje y entre hasta el centro del campamento. Y usted va y lee la historia y dice que eso era una multitud innumerable. Y a medianoche baja con otro hombre y se meten en el medio campamento de una cantidad de hombres que habían ahí. Y el Señor va y los pone a escuchar en una carpa y uno está diciéndole al otro, yo soñé. Y el sueño que le estaba contando se trataba de cómo el Señor iba a utilizar a Gedeón para vencerlos a ellos. Y vuelve y sale del campamento y regresa. Cómo Dios lo mete a ese campamento, nadie lo ve y vuelve y lo saca sin un rasguño. Y al otro día se preparan para la batalla. Lo que pasa es que es una locura lo que Dios propone.
va a salir a enfrentar un ejército que los tiene agobiados. Y el Señor le dice: sus armas de guerra son una trompeta, una olla de barro y una antorcha. Salir a la guerra contra un ejército preparado para la batalla con una olla de barro, una trompa, pareciera ridículo pararse uno así. Pero mire lo tremendo, Dios había hecho sensible el oído, y lo único que había que hacer era dejarse guiar por el Señor. Repartieron las 300 ollas, las 300 trompetas y las 300 antorchas y se distribuyeron. Cuando yo les dé la orden, vamos a tocar la trompeta. Y es más, el Señor los hizo estar tan ocupados que no había forma de que ellos pelearan, porque ellos llevaban la olla de barro, dentro de la olla de barro llevaban la antorcha encendida y llevaban la trompeta. Cuando dieron la orden, había que romper la olla de barro para libertar la antorcha, y con una mano levantar la antorcha y con la otra sonar la trompeta. Y dice: y Dios entregó en manos de ellos todos los enemigos, de una manera sobrenatural. Qué glorioso lo que hace el Señor. Pero yo tengo que entender por qué tengo que oír al Señor. ¿Por qué tengo que oír al Señor? Porque sus planes no son mis planes. Amén. Porque la forma en como yo quiero salir de las situaciones no es la forma en como Dios la tiene planeada. Porque tal vez yo quiero salir ya y Dios quiere que se demore más tiempo. Pero todo lo de Dios es perfecto, porque aún en todo eso Dios tiene el control absoluto de todas las cosas sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Van conmigo para que terminemos con este salmo. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Relacionarnos con Dios. Porque la fe es un fruto. Si hay relación, yo no voy a tener que hacer fuerza para creer al Señor. Amén. No es por obras, es por fe la salvación. Y dice: y esto es don de Dios. Amén. Salmos, capítulo número 9. Steven, si está por ahí. Salmos, en el capítulo número 9, versículo número 8 al 10, dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con... El Señor será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. Verso 10: en ti confiarán los que conocen. ¿Quién? ¿Dónde conocemos al Señor? Dios nos llama a buscarlo en el lugar secreto, y allá es donde Él se va a mostrar. Él nos llama a relacionarnos con Él. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Mira, si te pones sobre tus pies y vamos a darle gracias a Dios. Señor bueno y maravilloso, estamos muy agradecidos contigo esta noche, porque cuán necesario, Señor, es para nosotros